Vos también sos de los que piensan que una ensalada es aburrida, pero cuando prueba una bien hecha queda callado y repite. Vea pues, porque hoy te traigo una ensalada con mango que queda dulce, cremosa y con una combinación que uno no se espera. Inicio con una lechuga verde crespa bien fresca. La lavo hoja por hoja, con calma, sin afán, y la pongo a desinfectar de manera natural, con agua y un chorrito de vinagre blanco. Sigo con 150 gramos de uvas rojas, bien lavadas y desinfectadas. Las corto en mitades y retiro las semillas. Sí, da pereza, pero vale la pena porque después uno está comiendo tranquilo. Contame ¿vos las dejas enteras o también las partís? Ahora voy con un mango maduro. Este ingrediente me gusta mucho porque le da ese dulcito natural que levanta toda la ensalada. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos medianos. Vea pues, ni muy grandes ni muy pequeños, que se sientan en cada bocado. Si usted se suscribe ya mismo, le garantizo que la próxima ensalada que haga le va a quedar tan buena que hasta los vecinos le van a pedir la receta. Pero ojo, que el trato solo funciona si se une al combo. No deje pasar esta oportunidad, que suscribirse a este canal da más buena suerte que encontrarse un billete de 50 en un pantalón viejo. Hágale pues. Paso ahora a 200 gramos de queso campesino. Este lo corto en cubos medianos. Este queso es de mis preferidos porque es suave y combina perfecto con lo dulce. Ese contraste es el que hace que esto quede brutal. ¿Vos cuál preferís? ¿Queso campesino o mozzarella? Te leo pues. Retomo la lechuga, la saco del agua, la seco muy bien con un centrifugador, porque ensalada aguada no sirve. Luego la corto en tiras no muy delgadas, que queden bonitas y fáciles de comer. Si antojan de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos comentarios no nos caería nada mal. Ahora sí llegó el momento bueno. En una ensaladera agrego la lechuga, las uvas rojas, el mango, el queso campesino y también agrego 100 gramos de uvas pasas. Vea pues ese color, esa mezcla, ya esto promete. Y si hasta aquí te está gustando, suscríbete a Qué Rico Recetas, que aquí todo queda fácil y delicioso. Paso al aderezo. Directamente sobre los ingredientes agrego 100 gramos de crema de leche, bien cremosa. Luego añado 2 cucharadas de miel de abejas. Este condimento es de mis preferidos porque le hace toque dulce que amarra todo, ¿cierto? Empiezo a mezclar suavemente, con paciencia, asegurándome de que todo se integre bien. Pruebo un poquito y ahí mismo uno dice, listo, quedó perfecta. Sirvo y vea, esta ensalada queda espectacular para acompañar un almuerzo, una carne asada o incluso sola, porque es fresca, ligera y muy completa. El mango aporta vitaminas, las uvas antioxidantes, el queso proteína, o sea, queda rica y además suma. Y ojo con esto, esta es de esas recetas que vos llevas a una reunión y todo el mundo te pregunta cómo la hiciste. Bueno pues, contame, ¿te gustó esta combinación dulce? ¿Le pondrías más miel o así está bien? ¿Sos de los que mezcla dulce con salado o no tanto? Deja tu comentario que siempre te leo, dale me gusta, compartí esta receta con alguien que necesite ideas fáciles y ricas. Suscríbete a Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías o qué? ¿Sabes cuál es el problema de muchas ensaladas? Que se ven bonitas pero no enamoran. Vea pues, esta que vamos a hacer hoy es todo lo contrario, fresca, crocante, dulce, ácida y con una mezcla que cuando vos la probas decís, no, esto fue otra cosa. Inicio con 125 gramos de uvas rojas, bien lavadas, bien desinfectadas, y aquí no hay afán, las corto en mitades y le retiro las semillas. Sí, eso toma un momentico, pero vea, cuando uno come sin encontrarse sorpresas raras, todo cambia. Decime ¿vos te tomas ese tiempo o las dejas así nomás? Sigo con un tallo de apio, este lo limpio muy bien, le retiro esas hebras que a veces incomodan y lo corto en trozos pequeños. Vea pues, este ingrediente a mí me encanta porque le da ese toque crocante, ese crunch que hace que la ensalada no sea aburrida.
Paso ahora a un mango maduro y ojo pues con esto, este ingrediente me gusta mucho porque es el que manda la parada en sabor. Lo lavó bien, le retiró la cáscara, lo cortó en rodajas y luego en cubos medianos. Vea ese color, eso ya alegra el plato. Ya somos un montón de gente comiendo rico y riéndonos de las ocurrencias de la cocina. Solo falta usted para que el equipo esté completo. Suscríbase y no se quede por fuera de la rifa de la alegría, que aquí hay puesto para todo el que quiera aprender a cocinar con sabor de pueblo y sin tanta arandela. Anímese, mijo, que lo bueno se comparte. Ahora uso 50 gramos de almendras enteras, me ayudo con la tabla y el cuchillo y las corto en trozos pequeños. Vea pues, esto no solo aporta textura, también grasas buenas, energía, o sea, queda rica y además suma. Si no veo movimiento aquí abajo, me toca dejar de subir ensaladas y ponerme a fritar empanadas a ver si así sí me hablan. No me obliguen a abandonar los vegetales, comenten qué tal les pareció la combinación de hoy. Los leo pues. Sigo con una manzana verde, la lavo muy bien, la corto en rodajas, le retiro el corazón y las semillas y la corto en cubos medianos. Esta le da ese toque ácido que equilibra todo. ¿A vos te gusta más la manzana verde o la roja? Ya vamos a usar las dos. Ahora voy con una manzana roja, mismo proceso, bien lavada, rodajas, retiro centro y cubos. Vea pues, aquí ya estamos armando una mezcla de sabores brutal, dulce, ácido, fresco, esto ya promete. Y vea, si hasta aquí te está gustando, suscríbete a Qué Rico Recetas, porque aquí todo es fácil, rápido y queda delicioso. Y contame en los comentarios desde dónde nos ves. Un saludo desde Pereira, Colombia. Llego al momento de combinar. En una ensaladera agrego las manzanas, el apio, el mango y las uvas rojas. Véase colorido, eso entra primero por los ojos y ya uno sabe que lo que viene es bueno. Ahora hago el aderezo en otro recipiente. Agrego 2 cucharadas de yogur griego natural. Este condimento es de mis preferidos porque le da cremosidad sin ser pesado. Luego exprimo el jugo de un limón, agrego una pizca de sal marina y una pizca de pimienta negra molida. Empiezo a batir suave hasta que todo quede bien integrado. Vea pues esa textura, cremosa pero ligera. Eso es lo que buscamos. Ahora incorporo el aderezo a la ensalada. Agrego también las almendras y 50 gramos de arándanos rojos deshidratados, que le dan ese toque dulce y especial. Empiezo a mezclar despacio, con cariño, viendo cómo cada ingrediente se va cubriendo con el aderezo, cómo los colores se mezclan, cómo todo se integra. Esto no es solo revolver, esto es armar una cosa seria. Pruebe un poquito y ahí mismo no sabe, quedó en su punto, equilibrio total, ni muy dulce ni muy ácido. Vea pues, perfecta. Sirvo y listo. Esta ensalada queda ideal para acompañar un almuerzo, una proteína o incluso sola, porque es fresca, ligera y muy completa. Tenés fibra, vitaminas, grasas buenas, o sea, queda rica y además te hace bien. Y ojo con esto, esta es de esas recetas que vos haces una vez y después te la empiezan a pedir en la casa. ¿Y la ensaladita? Bueno pues, contame, ¿te gustó esta combinación? ¿Le agregarías algo más? ¿Sos de los que mezcla dulce con salado o todavía no te animás? Deja tu comentario que siempre te leo, dale me gusta, compartí esta receta con alguien que le guste comer rico sin complicarse, suscríbete a Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías o qué?